Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias a Ana García López, que siempre ha estado pendiente de la Asociación Cultural Alfonso X el Sabio, y la experiencia que yo he tenido es que lo ha hecho realmente muy bien. Y, por supuesto, gracias al Casino, en la cabeza de su director, que está presente, por permitirme presentarles a ustedes nuevas investigaciones que he hecho sobre Beatriz Galindo. Saben que Beatriz Galindo se supone que nació en la ciudad de Salamanca y que es un personaje bastante conocido, bastante citado, un personaje a veces polémico, que derivó en una primera investigación que yo presenté en 2019, que se titulaba Beatriz Galindo y Lucía de Medrano, ni maestra de reinas ni catedrática de Derecho Canónico, que fue a propósito de una solicitud que había hecho el Ayuntamiento de Salamanca y mi universidad, la Universidad de Salamanca, para colocar sendos medallones en la Plaza Mayor en memoria de estos personajes. El director de Patrimonio de la Junta de Castilla y León nos pidió un informe y el resultado del informe es que a nosotros nos parecía que los motivos por los que iban a poner el medallón no se podían comprobar, y así se demostraron, o así se trataron de mostrar, las investigaciones que habíamos hecho en este primer trabajo de 2019. Para las personas que no estén al tanto de esto, voy a hacer un breve resumen del tema para que comprendan la altura o los problemas que pueden derivar de estas investigaciones. Porque, claro, en cualquier libro que uno vaya a coger en la biblioteca, en cualquier página web que vayas a utilizar como recurso de información, encuentras siempre que Beatriz Galindo, por ejemplo, ha sido la maestra de la reina o de las reinas de la Casa de la Reina. Bueno, incluso empiezan a decir que ha sido catedrática de la universidad, lo he visto en la Plaza Mayor, en la celebración de este verano, en un pregón que se hizo en la Plaza Mayor, unas cosas que, de verdad, ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde lo sacan? Pero claro, puestos a decir, pues queda muy bien darle a los personajes históricos que queremos encumbrar, darles significación que no han tenido. Pero eso no quiere decir que sean menos, simplemente que son distintos. El origen del asunto es que ya en el mismo siglo XVI, este señor, Gonzalo Fernández de Oviedo, que era cronista de Indias, nombrado por Carlos V en 1532, cronista de Indias, no de la península, pues había hablado de Beatriz Galindo, y había hablado en dos textos, el libro de la Cámara Real del Príncipe Don Juan, porque él fue ayudante, un servidor del príncipe Don Juan, el señor de Salamanca, que murió tempranamente, y también hablaba, cuando él ya era muy mayor, cuando él ya tenía 70 y tantos años y no había vuelto a España desde hacía muchos años, después de un viaje, su vida ha sido un continuo viaje por Flandes, Italia, Francia, por montones de lugares de América, y él hablaba desde la senectud de lo que recordaba en batallas y quincuagenas, de manera que en esos lugares decía explícitamente: esta misma latina fue Beatriz Galindo, la cual fue una santa mujer, seyendo doncella e natural de la ciudad de Salamanca, honesta y virtuosa, adornada de virtudes, informaba a la reina católica doña Isabel de su persona e honestidad, y que era gentil latina, la quiso tener a par de sí en su cámara porque enseñase a su Alteza la lengua latina. Esto era una verdadera revolución. Una mujer joven, una mujer que tendría unos 17, 18 años, entra en la corte supuestamente como maestra de la reina. Una verdadera revolución historiográfica, histórica y para el ámbito de las mujeres. Sin embargo, cuando se analiza más despacio este tipo de cosas y, por ejemplo, se ven otras afirmaciones que hacen otras personas que conocieron a Beatriz Galindo, que vivieron con ella durante muchos años, como Lucio Marineo Sículo, que había venido mandado por la reina a España
que viajó por España dando conferencias y que fue contratado de catedrático de la universidad aquí en Salamanca. Y cuando terminó ese contrato, la reina no lo podía dejar abandonado y le nombró como cronista y maestro de los hijos de los vasallos de la corte, pues este también la conoció y sabía de que hablaba latín. Y este hombre dijo en una obra que publicó en 1530 que Beatriz Galindo había sido camarera y consejera de la misma reina, mujer muy adornada de letras y santas virtudes. ¿Se dan cuenta que es parecido? Como si lo hubieran tomado uno de otro. La cual, así por estas como por la doctrina singular, fue muy privada y enquistada de la Casa Real, y por la lengua latina que hablaba sueltamente, fue dicha por sobrenombre la latina. Repito, y por la lengua latina que hablaba sueltamente, fue el sobrenombre de la latina. Esta expresión después la vamos a retomar. Y el problema es que aquí no se dice, por ejemplo, que haya sido maestra de la corte, y él era maestro de la corte. Hubiera sido muy extraño que un maestro de la corte no dijera, esta señora es también maestra como yo, ¿no? El único que lo decía es Fernández de Oviedo. Ahora veremos por qué. Cuando uno va a la documentación, como yo fui para tratar de hacer el informe, yo fui a las casas, muchos de ustedes lo saben, lo resumo en un momento, fui a los documentos donde están los salarios de la Casa Real de la época en la que Beatriz Galindo fue supuestamente maestra. Y allí figura en todos los registros durante todos los años, desde el año 1486 hasta 1504, figura como moza de cámara, es decir, la persona que limpiaba el suelo y como mucho hacía la cama de la cámara de la reina. Cosa que sorprende, pero aparece incluso ella en muchísimos documentos, lo dice. Conozco yo, Beatriz Galindo, criada de la reina Nuestra Señora, lo dice ella misma y lo firma, Beatriz Galindo, firmado. O lo dice la propia reina en 1503, donde le dice al embajador de Roma, Francisco de Rojas, que Beatriz Galindo, mi criada, y le dice una serie de cosas. O, por ejemplo, el Sancho de Paredes, que era un encargado de la Casa Real, pues la reina le manda que le dé donativos, limosnas a Beatriz Galindo y la llama criada y dice, entreguéis luego a Beatriz Galindo, mi criada, una serie de circunstancias. Pero es más, cuando ya ha muerto la reina, el propio rey se refiere a ella como su criada y le dice al rey, por parte de Beatriz Galindo, criada que fue de mi señora doña Isabel, pues que en santa gloria esté, mujer que fue de Francisco Ramírez de Madrid, nuestro secretario, tal. Es evidente que la palabra criado en esta época puede referirse sin ningún tipo de dudas al presidente del Consejo de Castilla, porque el concepto criado es muy, muy elástico en esta época. Pero ¿qué tipo de criada? Y en los salarios queda perfectamente reflejado el tipo de trabajo que tenía cada miembro de la corte, porque el tesorero, Gonzalo de Baeza, era puntillosísimo y lo apuntó con meridiana claridad. Entonces, de esas cuentas de la Casa de la Reina, sin ningún género de duda, se llega a la conclusión, o por lo menos yo llegué a través de eso del dinero, porque el dinero siempre es muy sensible, ¿eh? El dinero determina la importancia que una persona tiene en una institución, donde hay salarios. Pues ahí aparecían 33 damas y dueñas, 85 doncellas y 51 criadas. Y entre estas criadas está la latina, con 15.000 maravedíes al año, era el salario, mientras que el salario de las dueñas o damas era desde 250.000 hasta 34.000 maravedíes al año. Es decir, que Beatriz, según la documentación de la Casa de la Reina, no cabía ninguna duda de que era una criada, y así lo expresé cuando se me preguntó y lo publiqué para que todo el mundo supiera lo que yo había descubierto, no porque yo creyera que estuviera en la razón absoluta. Ojalá no. Yo pensaba, puede venir alguien y demostrarme que yo no tengo razón, que los libros de la Casa de la Reina están equivocados por lo que sea, porque a veces la documentación nos da sorpresas de este tipo. Pero luego, por otra parte, estaba perfectamente claro quiénes eran los maestros, porque en esas cuentas de la Casa de Maestra cada año figura con precisión quién era maestro de qué y de quién.
sin ningún tipo de género de dudas. Y está Fray Diego de Deza, el grandísimo maestro de la corte del príncipe Don Juan, los hermanos Giraldino, Andrés de Miranda, Pedro de Ampudia, Marineo Sículo y Pedro Mártir de Anglería. Y no hay ningún maestro más que figure en ese momento en la casa de la reina. Perdón. Pues bien, también demostré que la diferencia del salario de los maestros a Beatriz Galindo era notable. Y ya digo que yo creo que el dinero se entiende que significa algo en una institución. Pero por otra parte también demostré que es que no era la única latina. Bueno, eso ya lo sabían los expertos en el Renacimiento, que a cualquier mujer que sabía latina se la llamaba latina. Pero yo demostré entonces que es que no era la única latina de Salamanca. Porque, claro, habrá muchas latinas. Pero es que la reina, por ejemplo, en el año 1500, está en el Archivo General de Simancas, el libro de cámara, pues le decía al bachiller Sepúlveda: yo he sabido que vuestra hija, la latina, quiere ser religiosa en no sé dónde. Es decir, que había por lo menos otra latina en Salamanca. Es decir, que la llamaban latina pues porque sabía latín, pero no era un epíteto que pudiera significar pues una cosa singularísima, sino que había más mujeres que sabían latín en ese momento. Por otra parte, yo apuntaba una hipótesis, en este caso era una hipótesis que a mí se me ocurría por qué entonces la llamaron la latina. Y es que cuando uno mira los nombres de las personas que eran las limpiadoras de la casa de la reina, 17 o 18 según el año concreto, pues es que hay 4 Beatrices. Y entonces probablemente para distinguir a una de otras, como un elemento de distinguir pues a una, la llamaban la latina, que es exactamente lo que dice Marineo Sículo. Y por su conocimiento de latín la llamaron la latina, la moza latina, porque así figura muchas veces en la casa de la reina. No figura como dicen moza latina, la moza que sabe latín. Pero bueno, aún así podría haber sido maestra de la reina, pero el problema es que las demostraciones que hicimos tuvieron, y ahora todo lo que voy a decir es ya nuevo, tuvieron una asimilación muy lenta en la historiografía. Los historiadores que seguían publicando trabajos seguían diciendo pues, que Lucía de Medrano había sido catedrática y que Beatriz Galindo pues, había sido maestra de la corte, de la reina, de las reinas, vaya usted a saber de quién decían. Pero el problema más grave se planteó, en mi opinión, cuando Ramón Grande del Brío, que es un hombre que ha estudiado mucho, que es un hombre respetable desde el punto de vista de sus conocimientos, pues dijo en la prensa en diciembre que él iba a decir que yo no tenía razón y que él iba a demostrar lo contrario. Y yo dije, qué bien, ¿no? Qué bien que alguien, porque yo quiero que estas mujeres hayan sido importantes, porque es que no encontramos, me preguntan muchas personas del ayuntamiento, del Senado, mujeres importantes de la época que hayan sido universitarias. No conozco ninguna. A lo mejor las hubo, pero yo la primera que conozco fue una que por mucho dinero consiguió un doctorado en función de la amistad del padre con el rey a finales del siglo XVIII, pero ni siquiera estudió en la universidad. O sea, hay que llegar a muy avanzado el siglo XIX para encontrar en España a las primeras mujeres en las universidades. Pero publicó un libro que la verdad es que me costó encontrar una barbaridad en 2020, titulado Beatriz Galindo y Lucía de Medrano, la latina y la catedrática. Este título claramente iba contra mi trabajo, ¿no? Porque podría haber dicho Beatriz Galindo y Lucía de Medrano, ¿no? Pero dice, o sea, subrayaba lo que era. Y yo me alegré mucho, lo busqué y me costó encontrarlo una barbaridad. Cuando yo buscaba el libro que me decían que se había publicado, no lo encontraba. No tiene ISBN, es decir, no está editado como se publican los libros normalmente, y cuando uno iba a buscar, pues no se encuentra, no aparecía. Y el problema es que luego yo, cuando lo encontré, lo leí con una avidez, bueno, me lo leí en una tarde, y la verdad es que al día siguiente yo ya tenía escrito un comentario sobre este libro. Y lo que me llamaba mucho la atención es que Del Brío no exponía su teoría de forma afirmativa, sino insultando y denostando a los demás. Nadie ha sabido traducir los textos, nadie ha entendido lo que dicen los textos latinos, todo son traducciones pésimas, horrendas, horripilantes, se excede en adjetivos. Y yo siempre eso me resulta un poco sorprendente, porque la primera lección que yo les doy a mis estudiantes siempre es que en historia los adjetivos no significan nada. Hay que demostrar.
Es decir, tú no puedes decir esto es bonito, es feo, es grande, o como de grande, depende. Los adjetivos no significan nada en historia. Hay que decir, esto es así de grande. Y si dices grande, es grande en relación a tal, esto mide tanto y esto mide tanto. Pero decir así, a descalificar, sin más, no suele ser una buena práctica de historiografía. Pero les pongo un ejemplo para que se hagan idea de cómo está el trabajo de Ramón Grande del Brío. Esta es la página 27, que la he cogido simplemente porque tiene un título. Les leo, solo puedo leer un trozo, pero bueno, habla de cosas que todo lo que se ha escrito sobre estas mujeres está adulterado, mal traducido, nadie ha sabido traducir, nadie ha ido a los archivos, es lo que dice. Dice que está adulterada la obra de Cosas Memorables de España, que es una obra de Marineo Sículo. Hay los errores e invenciones que se presentan. Dice que, como ya lo hiciera en su día la profesora Gómez Molleda y como se ha hecho recientemente, entre otros autores, por Raba de Obrador, que se ha limitado a copiar tan infumable traducción, tomándola de un artículo de Gómez Molleda, y otro tanto ha hecho Carabias Torres, quien ha tomado un fragmento del texto en cuestión, utilizándolo como referencia en su propio trabajo sobre Beatriz Galindo, al que ha vertido además otros muchos futiles comentarios. Es un texto adulterado, dice que se ha reproducido también en Mérida, no sé qué. Son todo infundios, son errores, y luego dedica un texto, o sea, una parte, un apartado completo, un capítulo, a la deplorable herencia de los descarríos historiográficos, es decir, del deplorable que hemos escrito los historiadores sobre este tema. Y sigue hablando la distorsionada traducción del texto original de Marineo Sículo. Bueno, el libro es un libro en formato pequeño, formato de 1/8 o cuarto, y tiene 117 páginas, es como un artículo largo, pero no es un libro largo, es un libro corto. Bueno, pues en este librito corto, Del Brío repite 23 veces que la traducción de Marineo Sículo que hemos hecho todos los historiadores es horrenda, deplorable, absurda, y lo dice incluso en alguna página 5 veces. Es decir, que el libro está completamente plagado de todos lo han hecho mal, nadie lo ha sabido hacer y yo lo hago porque lo hago bien. Bueno, yo dije, pues a ver en qué nos hemos equivocado, porque de verdad, ¿quién tiene la verdad? Pues podemos habernos equivocado. Qué bien, ¿no?, que alguien nos corrija. Es un privilegio. Este es el texto de Marineo Sículo, que está en latín, y la traducción de Marineo Sículo que yo había ofrecido es esta. Conocimos en España mujeres ilustres y memorables en letras y otras virtudes, de las cuales nombraremos algunas brevemente. Así que vimos en el Palacio de los Reyes Católicos a Beatriz Galindo, mujer que fue de Francisco de Madrid, secretario de la reina doña Isabel, camarera consejera de la misma reina, mujer muy adornada de letras y santas costumbres, la cual así por sus virtudes como por la virtud singular fue muy privada de la Casa Real, y por la lengua latina que hablaba, sueltamente fue dicha por sobrenombre la latina. Bien, según Ramón Grande del Brío, este texto está muy mal traducido y él ofrece la página de Marineo Sículo y el texto de Marineo Sículo exactamente en el que se dice eso que les estoy diciendo es esto. Juzguen ustedes mismos la sorpresa que yo me llevé cuando vi cómo había entendido este texto este hombre. Este es el texto original de Marineo Sículo y he subrayado en rojo los errores de transcripción. No estoy hablando de traducción, simplemente no ha entendido lo que pone. Lo pone mal. Aquí pone novimus y él pone novimos. En latín, las terminaciones son claves para la interpretación de los textos, porque los casos dependen de las terminaciones. Bueno, conyunge, incluso se come palabras, por ejemplo, falta el et, o aquí falta el propter, tambero, le faltan palabras, ¿no? Entonces, yo vi que en 6 líneas, Grande del Brío se había equivocado solo en la transcripción 6 veces. Yo dije, ¿cómo lo ha traducido? ¿Cómo puede uno traducir una cosa si ni siquiera ha sabido leerla? Yo me quedé completamente, la verdad es que me disgusté porque dije, qué ganas de, no sé, en mi opinión, ¿se puede hacer más el ridículo? Es una opinión, esto es una opinión. Pero claro, el problema más grave de todo es que Del Brío no sabe
que la pésima traducción de la obra de Marineo la hizo el propio Marineo Sículo, la hizo él. Y lo publicó el mismo día, en la misma imprenta, en Alcalá de Henares, el 14 de julio de 1530. El autor del texto latino y el autor de la traducción es el mismo Marineo Sículo. O sea, que Grande del Brío dice que la traducción es deplorable, espantosa, no ha sabido traducir Marineo Sículo, que era uno de los grandes humanistas de la época. Por eso yo pongo aquí que este es el texto de Marineo de 1530 en latín y de 1530 en castellano, porque es del mismo Marineo. Y él no lo sabía. También él habla de que hemos inventado muchísimos documentos y a mí me sonó muy raro un documento de la Biblioteca Nacional que citaba, lo miré y no existía. Y entonces yo pensé, bueno, se habrá equivocado al teclear, porque a veces uno se equivoca al teclear la asignatura del documento, pero comprobé que ese documento no existe en la Biblioteca Nacional. Pero él nos acusa a todos los demás de que de que lo hacemos mal. Por eso publicamos, pero además inmediatamente. Es que yo, en cuanto leí eso, dije, esto hay que sacarlo inmediatamente. Escribí un texto, le pedí a un compañero que sabe muchísimo de Lucía de Medrano, Juan José Mateos Díez, y en menos de 3 días teníamos presentado a una revista científica, Tiempos Modernos, un comentario con los errores, porque hay muchísimos, de Grande del Brío en las traducciones. El problema, en mi opinión, es que Grande del Brío no debe, me parece a mí que no sabe mucho latín o no lo demuestra en ese tipo de traducción, porque si yo fuera profesora de latín probablemente le hubiera suspendido. No sabe lo que está diciendo. Pero bueno, si alguien quiere puede ir a Tiempos Modernos, Grande del Brío, Beatriz Galindo, Lucía de Medrano, y encontrará la reseña completa con los errores que hemos detectado. Pero también le agradecemos que lo haya hecho, porque eso quiere decir que interesa el tema y bueno, podría haber encontrado cosas más interesantes. Pero como yo digo al final de esta reseña, normalmente la reseña de un libro que se publica es para resaltar las novedades, las virtudes, las bondades del libro. Y digo, en este caso concreto, los graves errores detectados en el texto hacían necesario un comentario corrector. En mi opinión, Grande del Brío ha hecho un pésimo trabajo en el comentario que hizo. Yo traté de hablar con él antes de publicar todos estos textos, que me vendiera un libro porque no lo encontraba. Es que lo hizo a fotocopia y no era fácil de encontrar. A mí me costó una barbaridad. Y bueno, y no ha querido hablar conmigo. Pero yo el otro día me lo crucé y le dije, adiós Ramón, y me saludó. O sea que, bueno, no parece que esto. Pero no solo es que yo diga que yo tengo razón, porque me gustaría no tenerla, de verdad. Pero es que en un momento concreto, pues justo después de hacer esto con Ramón Grande del Brío, yo vi que, claro, que el error venía de que muchas veces los propios documentos de archivo vienen mal citados y en el portal de archivos españoles venía en la figura de Beatriz Galindo, maestra de la corte. Entonces escribí en comentarios que ponen, yo pensé que no lo leían nunca, y yo les escribí a pares y les dije, miren ustedes, me parece que ustedes son los archivos españoles, les pido por favor que vayan al legajo tal, al folio tal, y que comprueben. Yo les di una relación completa de toda la información y sorprendentemente, en menos de 24 horas me escriben y me dicen, estimada señora Carabias, vamos a estudiar lo que comenta con nuestros compañeros del Centro de Información, le informaremos de cualquier novedad. Me quedé sorprendida porque de verdad que pensé que sus comentarios no los leían, pero era como por rabieta, ¿no? Por escribir. Pero lo que más me sorprendió de todo es que al día siguiente, el día 7 de julio, me escribieron de la Dirección General de Archivos y el mensaje fue redirigido al director general de Archivos, Severiano Hernández, y a Josefa Villanueva. Y me dice una señora que no conozco, Elisa Prieto García, me dice, buenos días, me pongo en contacto con usted en relación al correo que ha enviado a Pares para la corrección del registro de Beatriz Galindo. Le agradecemos la puntualización que nos ha hecho. Ya hemos modificado el registro. Al día siguiente habían cambiado la página web y habían puesto lo que realmente pone en los documentos: criada y moza de cámara de la reina Isabel la Católica. A pesar de esto y a pesar de que pues la gente que publica libros nuevos suele informarse de lo último que ha salido, pues hace nada. El día 9 de febrero de 2002, un amigo mío, es Juan Beldaplans, que es un experto internacional en la Escuela de Salamanca, profesor de la Universidad de Navarra,
publica un libro y me pide que lo juzgue. Entonces, cuando me mandó el libro, dije, madre mía, veo y pone Beatriz Galindo, maestra de reinas, Lucía de Medrano, profesora de Salamanca. Entonces le escribo con toda la cortesía que pude, porque la verdad es que me resultaba muy violento, y le dije, a mí me parece que yo no soy la persona más adecuada para juzgar este libro, porque yo precisamente he tratado de demostrar lo contrario. Y yo no dormí esa noche, lo hablé incluso con Ana, porque yo decía, pobre señor, el señor habrá hecho lo que ha podido, y voy yo y porque es un señor muy sabio en cuestiones de la Escuela de Salamanca, es un auténtico pope, pero ha escrito este libro. No solo este, publicó otro en 2013 que yo ya digo que se equivocó, porque dice lo mismo, es que no ha hecho más que decir exactamente lo mismo. Pero no, se lo ha tomado muy bien. Dice, ¿qué le vamos a hacer? Yo no he mirado la bibliografía última, me he fiado de lo que había y he metido la pata. O sea, lo ha tomado bien. Pero claro, no me extraña que este lo ha tomado bien, porque, y aquí empieza la explicación de cómo es posible que una criada de fregar suelos, una criada doméstica, llegara a ser tan rica, tan famosa, que se la cita por todas partes, que hay institutos, premios de investigación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto haya sido así? Lo que sí sabemos es que Beatriz trabajó en la Casa de la Reina, ya lo hemos dicho, de 1486 a 1504 en principio. Luego veremos que va a seguir trabajando en la Casa de la Reina. Pero cuando ella llega allí y trabaja allí, por ejemplo, hemos tenido la suerte de encontrar, fue para mí un hallazgo bastante importante, el libro del limosnero de Isabel la Católica. Había un señor que iba en la corte y tenía la misión de apuntar cada vez que la reina hacía una limosna. Y entonces vemos que en el año 1497, porque no se conservan más libros de esa época de Beatriz, salvo el año 1497, ella había entrado en la corte en 1486. Bueno, llevaba años, por tanto, llevaba 11 años. Dice que le da 2 pares de calzas coloradas para la latina, 2 camisas a doña Francisquita y a Beatriz la latina, di para un forro de faldetas de Beatriz la latina, una mantilla de sarga. La palabra sarga en aquella época significa tela de la más barata, tela de la burda, de la más barata de todas, y 13 varas de cinta carmesí. Es decir, le está haciendo limosnas, porque es el libro del limosnero. Y el tipo de cosas que se le regalan a Beatriz y a otras personas son cosas pues, de limosna. Es para una falda, para una camisa. Parece que era una criada pobre, por lo menos en ese momento. ¿Y cómo es posible que esta señora tenga fundaciones tan carismáticas como, por ejemplo, fue criada pero pudo pagar un hospital de la Concepción de la Madre de Dios, con todo lujo de detalles, un convento de la Concepción Jerónima, un convento de la Concepción Francisca? Y entonces me pregunté y me decidí a ampliar el rango de búsqueda y a buscar todo lo relativo a la familia, a los hijos, el marido, a ver qué encontraba. Y encontré cosas. Sí, desde luego, este era el hospital que se fundó, que ya no existe, el Hospital de la Caridad que ella fundó, con las últimas novedades para aquella época, era de la Caridad y así aparecen pues, representantes dando una capa a una persona a otra en la portada del mismo. Esta es la escalera del hospital, es decir, era un edificio soberbio, tenía una escalera soberbia, aunque ahora se ha reutilizado en la Torre de los Lujanes de Madrid. Este es el único resto que tenemos del monasterio de la Concepción Jerónima, que fue derribado en 1890, y no tenemos ninguna imagen del monasterio de la Concepción Francisca. Ella encargó a Hernández de Albiz unos cenotafios, 4 cenotafios carísimos, espectaculares, de una calidad escultórica notable. Realmente debieron de ser muy caros. Este es el suyo, uno de los suyos, porque se hicieron 4, como digo. Y bueno, además tenemos restos de los retablos de los monasterios que ella fundó. Esta foto es de uno de los monasterios y recientemente se ha encontrado otra obra del monasterio de Beatriz Galindo. Esta preciosidad, que la imagen que tengo es muy mala calidad, pero se hacen una idea, es una obra de Pedro Berruete que parece que encargó ella para uno de los retablos de sus monasterios. Es decir, que cabe suponer que toda la obra debía de ser muy espectacular y desde luego muy cara.
muy cara. ¿Cómo es posible que una criada a la que le dan limosna de tela para faldas, para mangas, cómo es posible que llegue a esto? Está claro que la respuesta está en el matrimonio. La casaron. La reina ejerce la patria potestad con todas sus criadas. Esto era una norma de la casa de la reina que existía ya desde antes, desde Enrique IV, desde su padre Juan II. A las criadas la monarquía les busca y les da, ejerce la patria potestad, le da la dote, o sea, le busca al marido, no le dejan elegir. Le buscan un marido y le dan la dote. Y Francisco Ramírez de Madrid era viudo en ese momento, tenía 6 hijos, era un hombre mayor, era un hombre que había crecido en la corte de Enrique IV y que se había hecho a sí mismo, había participado en la guerra de sucesión de Castilla contra la Beltraneja a favor de los reyes católicos, participó mucho en la batalla de Zamora, se hizo muy famoso en ella y como general de artillería en la guerra de Granada, general del ejército, pues tuvo el acceso a lo que Fernando el Católico dictó, y es que todos los artilleros de la guerra de Granada podían apropiarse de lo que quisieran de lo conquistado. Y él, que no debía de ser un hombre poco caprichoso, pues empezó a quedarse con tierras, molinos, puentes, edificios, todo tipo en Cambrils, Salarán, Málaga, Salobreña, Bornos, Guibalfaro, el puente de Guadalmedina se lo apropió para él, Salobreña, Almuñécar, Motril, Vélez, Málaga, un montón de propiedades como artillero. Y el rey le arma caballero en función de los méritos militares que tiene, por tanto ya es noble, aunque no tenga ningún título, pero ya es caballero, ya es de la baja nobleza, pero para él su vida cambió cuando él se casó con Isabel de Oviedo, su primera esposa. Porque la familia de Isabel de Oviedo, que también trabajaban en la corte, eran mucho más ricos que él. Y entonces él creció con la propiedad y los oficios de su esposa y de los familiares de su esposa. Después fue escribano de Segovia, escribano de rentas de Madrid, fue el presidente, el líder del maestrazgo de la Orden de Santiago, muy importante, un cargo muy importante, contador de la Orden de Alcántara, alcalde de Toledo y de los Alcázares de Sevilla. En los Alcázares de Sevilla hay muchísima información sobre él y hay incluso imágenes y libros de cuentas y bueno, él dejó a deber mucho de lo que tenía que haber pagado como alcaide de los Alcázares. Cuando murió él se quedó con bastante dinero porque no lo había dado a la monarquía, eso se ve claramente en una obra de Porras Arboledas. Es capitán general de artillería, es secretario personal del rey durante un tiempo, regidor de Madrid, es del Consejo Real, no se podía subir más en la historia de la época, era del Consejo Real de Su Majestad, un miembro del Consejo Real, y muere en una guerra que hay contra los moriscos el 18 de marzo de 1501. Pues bien, cuando uno analiza la vida de este personaje más allá de Beatriz, antes de que llegara Beatriz, se da uno cuenta de esto, que para empezar, como viudo de Isabel de Oviedo, este hombre fue un mano rota, en el sentido de que se aprovechó de todo el dinero que tenía la familia y de los cargos, porque cuando murió Isabel de Oviedo, él reclamó para sí los cargos que tenían los familiares en la corte y los consiguió, aparte de quedarse con cosas que eran propiedades de sus hijos, pero que se quedó él con ellas, Molinos de Manzanares, la pradera de San Isidro y tal. Luego, como capitán general de artillería, la verdad es que adquirió una riqueza increíble. Era un hombre riquísimo, pero muy rico. Pero, por ejemplo, en el momento de morir su mujer, se convirtió en el madrileño más rico, el más rico. Era un hombre muy rico. Pues este hombre es el que le buscan de marido a Beatriz Galindo. Desde luego, esto era, una suerte increíble para Beatriz Galindo. ¿Suerte real? Vamos a ver qué circunstancias he podido encontrar en ello. Una criada de 26 años, de origen humilde, que había necesitado limosnas para vestirse, de repente se convierte en la rica consorte de un hombre viejo para su edad. Y empiezan las sospechas. ¿Cómo se celebra una boda tan deprisa, tan corriendo? Y lo dice el propio Marineo Sículo. Marineo Sículo era cronista de Isabel la Católica, y un cronista que vive en la casa de Isabel la Católica no se atreve a decir una cosa que es mentira porque le están pagando por escribir. Dice: la reina
amaba en tal manera al rey, su marido, que andaba sobre aviso con celos, a ver si él amaba a otra, y si sentía que miraba a alguna dama de su casa con señal de amores, con mucha prudencia buscaba medios y maneras con que despedir a aquella muchacha, a aquella persona de su casa, con mucha honra y mucho provecho. Sospechas de que, desde luego, el rey estaba teniendo amores con Beatriz Galindo. Y la verdad es que cuando uno estudia lo que va a pasar, piensen, por ejemplo, que el primogénito de Beatriz Galindo lo va a apadrinar Fernando el Católico y le pone su nombre, su propio nombre. Y ha habido un estudio de Josep Pérez que estudia los nombres que Fernando el Católico daba a los niños a los que apadrinaba. Y él reconoce que, desde luego, a sus hijos ilegítimos les ponía Fernando. Por eso, Porras Arboledas, Llanos Torriglia y Josep Pérez dicen que cabe la posibilidad de que dicho matrimonio forzado por la reina. ¿Por qué sabemos que es forzado por la reina? Porque se conserva una carta, para mí escalofriante, que le escribe el hijo mayor del viudo al que va a ser el marido de Beatriz Galindo. Y le dice, si tú no te quieres casar con esa mujer, ¿por qué te casas? Pero no te cases. ¿Por qué te vas a casar? No te cases. No sabemos la respuesta del marido, pero lo cierto es que se casó, ¿no? Dice, forzado por la reina, que fuera un matrimonio de conveniencia para cubrir una infidelidad de su esposo con su criada. Los comportamientos posteriores del monarca, de la latina y del infortunado Fernando Ramírez, el hijo, el primer hijo primogénito, así parecen avalarlo. ¿A qué me refiero con esto? Veámoslo. ¿A qué pasó para que podamos? No tenemos ni un solo documento que diga que Fernando el Católico es el padre legal de ese niño. Yo no lo he encontrado. Puede que lo haya, no lo he encontrado. Ahora, voy a poner los datos para que ustedes juzguen. Muere el padre, muere el marido de Beatriz, y Beatriz seguía siendo criada de la reina. Mientras estuvo casada 9 años con este señor y mientras era riquísima de dinero, la reina siguió pagándole los 15.000 maravedíes como su criada, porque estaba ejerciendo lo que la reina quería. Estaba fuera de la corte y era su criada. Pues bien, Beatriz conoce el testamento de su marido cuando éste muere, no lo conocía antes. Y en el testamento el marido le quita la patria potestad de los hijos. Esto suena muy fuerte. Que un padre quite la patria potestad de los hijos a la madre y, para más INRI, se la da al hermano de Beatriz Galindo, Gricio. Gricio, que era el hermano, porque en aquella época no tenían por qué llevar los mismos apellidos, cada uno se ponía el nombre que quería. Era muy sorprendente, pero Beatriz se tuvo que enfrentar a montones de pleitos judiciales con la muerte de su marido. Y, por ejemplo, lo primero que hace es poner un pleito contra el testamento de su marido. Ella no lo acepta. Ella tiene la potestad sobre sus hijos, no la va a lograr. Sus hijos van a tener libertad, van a tener otra patria potestad, la de su hermano. No se hablaba con su hermano, se llevaban muy mal, evidentemente, ¿no? Si no, esto no era así. Y lo que hizo Beatriz es que pone un pleito por el testamento de su marido, y como ella en ese momento está recibiendo las rentas de su marido, pues se apropia de los bienes. Toma todos los bienes vinculados de sus hijos para construir el hospital. Y sus dos hijos empiezan a litigar contra la madre, pleitos judiciales contra los chicos, contra la madre, ¿no? Y cuando después van a morir, después de años, van a morir estos hijos, el mayor muere en 1529 y el pequeño en 1525, cuando mueren los dos hijos, las nueras continúan los pleitos contra Beatriz Galindo, y los pleitos le duraron hasta que murió. Sin embargo, ¿qué ocurre? El rey hace algo que yo no he visto hacer nunca a nadie, y llevo 40 y tantos años mirando documentos históricos. El rey dicta enseguida unos documentos que favorecen a Beatriz Galindo en todos los sentidos. Por ejemplo, el rey le concede gracias y privilegios especiales a la viuda. Esto entraba dentro de la normalidad porque el marido había muerto en acto de servicio.
¿no? Pero da algo increíble. Desde el punto de vista legal se llama la avocación ante el Consejo Real de todas las causas judiciales. Se lo traduzco para el lenguaje coloquial. Dice que cualquier pleito que haya contra Beatriz Galindo no se juzgará en la justicia civil, se juzgará en el Consejo Real por el propio rey. Nunca he visto ninguna norma en la que el rey diga: todos los pleitos que haya contra esta persona no se juzgan en la justicia real, los juzgo yo, porque soy el que tengo la soberanía y por tanto tengo la capacidad de juzgar y privilegiar. Esto desde luego es muy sospechoso. Pero además le da todos los bienes gananciales, dotes y arras para propiedad de la viuda, que el padre lo había dejado como herencia a los niños. Le condona todas las deudas que el marido tuviera con Hacienda, con lo cual todo aquel dineral que había en los alcázares de Sevilla pasan directamente a Beatriz Galindo. Le concede la hidalguía a ella, personalmente a ella, la hace noble, a ella y a su hijo mayor, no al otro. Y al primogénito, no al otro, que en ese momento tiene 8 años, le nombra alcaide del Pardo, alcaide de Salobreña con un salario de 250.000 maravedíes al año. La madre cobraba 15.000. Y el título de comendador de la Orden de Santiago, el más alto título de la Orden de Santiago, a un niño de 8 años. Está muy claro que el rey apoya las causas de Beatriz Galindo. Pero al segundo hijo, pues no, al segundo hijo, nada. Un aluvión de documentos que favorecen los intereses de Beatriz Galindo. Pero claro, el asunto estaba en manos judiciales, el asunto era horrible y se producen unos enfrentamientos terribles, durísimos, entre los hijos y la madre, mientras los hijos están solteros y mientras los hijos están casados. Y se conserva un documento que a mí me resulta muy llamativo y que se lo voy a leer. El rey escribe al hijo mayor, le dice: Fernán Ramírez, vecino y regidor de la Villa de Madrid. Era vecino y regidor, es decir, tenía dinero, era regidor de la Villa de Madrid, ¿no? Yo he sabido que vos habéis intentado muchas veces entrar por la fuerza contra voluntad de Beatriz Galindo, vuestra madre, en las casas que ella tiene fechas junto con su hospital, y que tratáis mal las cosas del dicho hospital y a las personas que sirven en él. Por la presente os mando que no entréis ni estéis en el dicho hospital contra voluntad de la dicha vuestra madre, so pena, si entráis, de 100.000 maravedís para mi cámara y de ser desterrado. ¡Qué fuerte! Debían de ser unos enfrentamientos muy graves, porque el rey dice: ni se te ocurra volver a entrar, ni volver a maltratar a la gente, ni a tu madre. Lo que más sobrecoge es que el niño tenía 9 años. O sea, ese niño que estaba rompiendo, pegando a la madre, tenía en ese momento 9 años. El asunto, desde luego, fue tremendo, pero Beatriz era súper rica. ¿En qué sentido era súper rica? Pues, por ejemplo, solo con las rentas de la corte tenía este dinero: el salario de criada, el juro del Alcabalas de Madrid, un nuevo juro sobre Madrid, un portazo de Carrión, distintas recompensas de un préstamo, más todas las rentas de las propiedades del marido que les he dicho antes, que eran una barbaridad. De manera que es curioso que en ese momento en que Beatriz es mucho más rica que la propia reina, mucho más rica, yo creo que la reina la somete a vejaciones adrede, porque sabe que es la amante. Esa es una sospecha, porque sabe que es la amante de su marido. ¿Y por qué lo digo? Porque no tiene ningún sentido, pero ningún sentido, que en ese momento en que Beatriz tiene criados, esclavos, que tienen muchísimo dinero, en ese momento le manda trasladar la recámara de su Alteza y la de la archiduquesa en 2 acémilas que vinieron con Beatriz Galindo a jornal de 14 días y medio, a 101 sueldos, 3 dineros. Por una mierda de dinero, ella tiene que andar por los caminos de Castilla llevando en acémilas cosas de la casa de la reina, cuando ella podía pagar para que se lo llevara un criado, un esclavo o quien quisiera. La paga como arriera. También por 3 acémilas que trajo Beatriz Galindo desde Segovia a Medina
durante 3 días al precio de 440 maravedíes. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Yo creo, es una opinión naturalmente, que es una venganza de la reina. Tú eres mi criada y aunque tú seas muy rica, como eres mi criada, yo te mando que vayas con unos animales llevándome pues las almohadas, las cosas de casa de una ciudad a otra, porque la pagan como arriera a esta mujer tan rica. Pero claro, ¿por qué Gonzalo Fernández de Oviedo la había nombrado maestra y era el único? He llegado a saber por qué, estudiando a Fernández de Oviedo. Era muy raro. Era el único que decía, porque en la corte nadie la llama maestra, nadie la reconoce como maestra. Y este hombre que está viviendo en Santo Domingo en ese momento, que hace 52 años que no la ve por lo menos, entre 52 y 64, dice que es la maestra de la reina. Pues he llegado a la conclusión clarísima de que eran familia, eran familiares. Gonzalo Fernández de Oviedo era familia directa de Francisco Ramírez y, por tanto, encumbrando a Beatriz Galindo y a Fernando Ramírez, estaba encumbrando a su propia familia completamente. Les voy a leer, porque en este caso quiero leerles las reflexiones finales que yo he conseguido averiguar hasta ahora, a falta de que otros puedan corregir lo que yo diga en función de otros datos que se puedan obtener, porque yo no tengo la posesión de la verdad. Yo he dicho, este trabajo se enmarca en la línea historiográfica que pretende rebajar las expectativas abiertas en anteriores estudios de género sobre las mujeres sabias del Renacimiento. Martín Baños demostró que Francisca de Nebrija, la supuesta hija que le había sustituido en la docencia de la cátedra de la Universidad de Alcalá y que hoy intitula un premio Francisca de Nebrija en la Universidad de Alcalá, hay un premio a las mujeres que se titula Francisca de Nebrija y lo dan cada año, pues esta Francisca de Nebrija en realidad nunca ha existido. Se ha demostrado que no ha existido. O sea, están dando un premio, yo advertí al rector de la Universidad de Alcalá, ustedes están dando un premio a Francisca de Nebrija y Francisca de Nebrija no ha existido nunca. Ninguna mujer de Nebrija, ninguna hija de Nebrija se llamó Francisca, ninguna estudió y ninguna fue profesora de la Universidad de Alcalá. La presente investigación, junto con los estudios de Torres, Porras, Raba, de Carabias, han puesto de manifiesto la sobrevaloración de la figura de la latina y han ofrecido datos que reclaman una desmitificación de la aureola del personaje que ha llegado hasta nosotros, según dicen Porras, Arboledas, Obrador, lo dicen más historiadores. La conclusión final. Desde luego, Beatriz nunca ha sido maestra ni de reina ni de nadie, ¿no? Pero su destreza latina le abrió las puertas de un trabajo doméstico en la corte, lo que ya es una notable promoción para una chica de origen pobre. El talante limosnero de la reina y la costumbre de Isabel de ejercer la patria potestad con sus criadas la condujo a un matrimonio económica y socialmente muy ventajoso para la latina. Este matrimonio, forzado por la reina con el viudo Francisco Ramírez, ha despertado la sospecha de que el padre de Fernando Ramírez Galindo pudiera haber sido el rey. A juzgar por las mercedes y el trato privilegiado que la monarquía otorgó a este niño y no al otro, y a la madre, cuando Beatriz enviudó tras 9 años de matrimonio. El rey pidió consejo, ayuda económica a la viuda en varias ocasiones y, de hecho, la antigua criada le prestó a Fernando el Católico 1.200.000 maravedíes para la guerra. Y después, cuando vino Carlos V, le prestó 500.000 maravedíes, acuciados ambos en distintos momentos por necesidades económicas de la guerra. Era más rica que los reyes. El artillero, y aquí está la clave, logró mayores méritos que Beatriz Galindo para ser recordado. Pero, paradójicamente, ¿quién conoce al artillero? Ustedes habían oído hablar del gran Francisco Ramírez, ¿no? Nadie habla de él. Pues fue un hombre excepcional desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero, paradójicamente, la fama se la llevó la latina, porque supo administrar mejor los bienes del finado en beneficio propio, colocándose como la fundadora de un hospital y los conventos de la Concepción Jerónima y la Concepción Francisca. En la gestión y dotación de estas fundaciones y en la inmensa fortuna económica que llegó a acumular está el origen y la fama que adquirió Beatriz Galindo y el germen del futuro encombramiento familiar. Este texto, con muchos datos, lo he publicado el día 31 de diciembre de este pasado año, el 31 de diciembre, y está a disposición de todos en la revista Estudia Histórica. Si ponen Carabias los problemas de interpretación de Beatriz Galindo, pues lo verán. Pero, para terminar, quiero
hablarles de cómo terminó realmente la herencia de esta mujer, porque sus hijos murieron y solo quedaban sus nietos y sus nueras. Sin embargo, quedaban con la hidalguía que el rey pues después hizo extensible primero, desde luego, al hijo mayor, no al otro. Pero de aquí van a proceder, de los hijos de Beatriz, van a proceder de Fernando, va a proceder después de muchos años el condado de Bornos y de Nuflo, que era el segundo hijo, el ducado de Rivas. Y a estos títulos de conde de Bornos y duque de Rivas se van a unir después los condados de Murillo, Villariezo, Guevara, marquesado de Villanueva de Duero, grandezas varias, 7 grandezas de España actualmente. Y la verdad es que el resto de la familia se caracterizó por gastar muy bien los dineros que había dejado Beatriz Galindo. Les voy a mostrar unas imágenes de personajes de la familia de Beatriz Galindo que son muy desconocidos, como por ejemplo María Isabel Contreras, que tenía este lujo, este cuadro es de gran formato, los cuadros que les voy a mostrar tienen más de 2 metros de alto. Esta es María Ventura Contreras, otra heredera de Beatriz Galindo, que además observen que la moda, siguen la moda de la reina. Esta es un cuadro de la reina, el de la derecha, y la izquierda es la familiar de Beatriz Galindo. Miren el lujo que tenía la familia de Beatriz Galindo en el siglo XVIII. Esta es la hija de uno de ellos. El lujo se manifiesta en los bordados, las joyas, los relojes, los animales exóticos, los adornos de brillantes, de oro, plata, los brocados, están bordados, los vestidos en oro y plata, y generaron una red de clientelismo y de amistad que les encumbró realmente a la familia entera. De hecho, muy relacionados con Salamanca, muy relacionados, estudiaron todos estos personajes. Aquí fue José de Rojas y Contreras, el colegial de Cuenca, que escribió la historia del Colegio Viejo de San Bartolomé, que muchos de nosotros habremos leído. En 3 tomos, bueno, una historia fantástica del Colegio de San Bartolomé. Su hermano, este hombre fue presidente del Consejo de Indias, un cargo importantísimo en España, equivalente a un ministro ahora mismo. Su hermano, Bernardo de Rojas y Contreras, era el dueño de todos los telares de Toledo y era ministro de Hacienda. Otro hermano, Diego de Rojas, todos estudiaron en Salamanca, todos estos 3 estudiaron en Salamanca, fue presidente del Consejo Real de Castilla en la época de Carlos III. Pues bien, la carrera nobiliaria continuó y, José de Rojas y Contreras consiguió un título nuevo, Marqués de Albentos, concedido por Carlos III. El condado de Bornos se convirtió en Grande de España. El marquesado de Rivas se convirtió en Ducado de Rivas y por matrimonios y uniones de los distintos miembros de la familia con otras casas nobiliarias, adquirieron pues, condados de Villanueva de Duero, de condes de Villariezo, y a ellos se debe la carrera militar del, por ejemplo, el general Antonio Valdés y Fernández, ministro de Estado, secretario y despacho universal de Carlos III, que sería el que creó la bandera de España. La bandera de España la diseñó este hombre. Hubo un concurso para ver quién ganaba, y un concurso público, y la ganó el heredero de Beatriz Galindo, el sucesor. Y uno de los hijos del anterior, Cayetano Valdés, fue un importantísimo militar que estuvo en montones de expediciones, en la expedición científica de Malaspina, en las batallas del Cabo San Vicente, Cádiz, Trafalgar, al mando del Neptuno, en Santo Domingo, un importantísimo personaje de la milicia del momento. Hoy en día les estoy pudiendo presentar estas imágenes porque esta mañana el conde de Bornos, Fernando Ramírez de Haro Valdés, y su hermano Gonzalo Ramírez de Haro Valdés me han permitido que les muestre y que podamos grabar estas imágenes que no se han grabado nunca, que pertenecen al palacete donde viven, en Madrid, y al que les agradezco el detalle de habérmelo dejado. Hoy en día son la Beatriz Galindo, como la madre, de los que han heredado los títulos que
son herencia directa de Beatriz Galindo y que, si yo no me equivoco y no se equivocan Pedro Porras, Llanos Torriglia y Josep Pérez, proceden directamente de Fernando el Católico. Esto es lo que les quería contar. Muchas gracias, y les he hablado de una mujer que creo que merece un medallón, pero no por haber sido maestra de la reina. Muchas gracias.